Uno de los beneficios de estudiar cada semana una parte de la Biblia es que podemos profundizar en ella, podemos meditar, reflexionar en su mensaje y su aplicación para nosotros. Pero una desventaja es que a veces podemos perder de vista el contexto de la carta, ¿verdad? Y por esa razón solo queremos recordar que este capítulo 2 no está desligado del propósito de esta carta. Recuerda que Timoteo, a quien escribe Pablo, es uno de sus colaboradores, y Pablo fue quien comenzó esta iglesia, la iglesia de los Efesios. Y era una iglesia vigorosa, fuerte, una iglesia grande. Pero cuando Pablo se entera que se han introducido falsos maestros que están enseñando ideas equivocadas respecto a quién es Jesús y sobre lo que significa ser un cristiano, es que Pablo en ese contexto manda a Timoteo a confrontar a estos líderes y a restaurar el orden dentro de la iglesia. Así que Pablo manda a Timoteo y luego le envía esta carta. Esta carta es una instrucción de cómo es que Timoteo va a llevar a cabo esa misión de corregir a estos falsos líderes y regresar el orden a la iglesia. Son instrucciones de cómo llevar a cabo su tarea. Así que el capítulo 2 no está desligado de esa misión. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Corregir la falsa enseñanza y establecer el orden en la iglesia. Ahora Pablo ya identificó a estos falsos maestros como personas que están obsesionados con especular sobre las leyes del Antiguo Testamento, especialmente algunos mitos y fábulas que se habían originado alrededor del libro de Génesis. Y también los identificó como aquellos que han desechado la fe, la buena conciencia, la sana enseñanza. Y alrededor de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, sabemos que estos falsos maestros también enseñaban cosas extrañas como a no casarse, como algo que fuera malo el matrimonio o a no comer ciertos alimentos. Así que tenían una falsa enseñanza y sobre todo especulaban acerca de la ley, no entendían el propósito de la ley y lo único que provocaban era divisiones y confusión en la iglesia. No estaban satisfechos con Jesús. Pero Pablo le dice a Timoteo que cuando alguien verdaderamente enseña la fe cristiana, la fe genuina, y cuando incluso enseña la ley legítimamente, lo que va a resultar es en amor y en una fe genuina. Porque la ley lo que hace es exponer la condición humana. Así que una enseñanza correcta de la ley va a ayudar a las personas a ver la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, que Jesús vino a salvar a pecadores, gente como nosotros, a una humanidad rota y quebrantada por el pecado. Y de hecho Pablo es un ejemplo de eso, de cómo la gracia de Dios actúa para salvar. Así que este es el mandamiento a Timoteo. Si él pone orden en la iglesia al silenciar a estos falsos maestros y enseña la sana doctrina que produce vida, el resultado va a ser amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y al final del capítulo 1, lo que Pablo le dice a Timoteo es: enfréntate a estos falsos maestros. Vas a entrar en una batalla y debes planear tu estrategia ante esta batalla. Debes pelear de esta forma. Que tu estrategia tenga que ver con la voluntad que Dios te ha revelado a ti, Timoteo, a través de los dones que Dios te ha dado y de la iglesia, pero también a través de una vida de sana doctrina y una fe genuina. Tu estrategia al pelear contra la falsa enseñanza, contra el error, es guiarte por la voluntad de Dios y por la sana enseñanza que debe conducirte también a una vida de devoción y amor verdadero a Dios. Entonces, eso es capítulo 1. Y el capítulo 1 es muy importante porque esa es la comisión. Timoteo, restaura el orden, calla a esos falsos maestros. Esta es tu comisión. Y hazlo tú mismo siendo un ejemplo de una vida de devoción y amor a Dios y de la sana doctrina y de la gracia de Dios.
Ok, entonces capítulo 2. Ahora Pablo le va a dar instrucciones específicas respecto a la iglesia y de cómo Pablo debe poner orden dentro de la iglesia. Ahora Pablo le va a enseñar a Timoteo algunos problemas que va a enfrentar en la iglesia y cómo debe abordar esos problemas para restaurar el orden. Dice el versículo número 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Esto es capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este es uno de los capítulos más bonitos en esta carta y más controversiales en esta carta. Que Dios nos ayude. Entonces, oramos. ¿Sí? ¿Me acompañas en oración? Señor, ayúdanos por favor a meditar en este capítulo y a poder aprender, Señor, de lo que tú quieres hacer en tu iglesia y cómo el evangelio debe impactarnos, Señor. Por favor, renueva nuestros pensamientos y transfórmanos. Te lo ruego, por favor, Señor. Amén. Ok, capítulo 2 es parte de una carta que tiene un propósito. Que Timoteo vaya y corrija la falsa enseñanza que está causando confusión y división y establezca el orden para que el resultado sea amor nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. O como Pablo en el capítulo 3 le dice a Timoteo, para que aprendan cómo deben conducirse en la casa de Dios y puedan obedecer y puedan reflejar el misterio de la piedad, que puedan reflejar el evangelio. Entonces, este es el propósito, que al restablecerse el orden en la iglesia refleje el amor de Dios y el evangelio. Y ahora Pablo aborda este asunto específico de la reunión cristiana. La falsa enseñanza de estos falsos maestros está provocando estragos en la reunión pública de los cristianos y eso ha causado que el evangelio no sea manifestado, representado de forma adecuada al mundo. Y Pablo dice a Timoteo, esta es la manera en la que tienes que ordenar la reunión pública para que nuevamente sea una manifestación de la bondad y del amor de Dios. Lo primero que vemos es en el verso 1 al 7, esto es lo que tiene que hacer Timoteo. Timoteo tiene que promover reuniones de oración en la iglesia. En la reunión de los cristianos, en esa época, en esta iglesia, debido a estas falsas enseñanzas, se ha descuidado lo más importante, que se reúnan a orar. Están tan ocupados discutiendo, especulando, obsesionados con mitos y fábulas que se han olvidado de reunirse a orar. Y eso es lo primero que tiene que hacer Timoteo en la reunión pública, restablecer la importancia de la oración y algunos detalles de esta oración. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan varios tipos de oración, ruegos y oraciones y peticiones y acciones de gracias. Y dice, por todos los hombres. Y luego menciona un grupo en especial, por los reyes, los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. Y la razón es esta, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
honestidad. Pablo le dice a Timoteo, restaura la oración en la iglesia y que la oración sea dirigida por todos los hombres, pero en especial por el emperador, esos serían los reyes, y por aquellas personas que tengan influencia en el imperio. Tienes que orar por ellos. Tiene que haber toda clase de oraciones por ellos y ruegos por ellos e incluso acciones de gracias por ellos. Lo que quiere hacer Pablo es que la actitud de la iglesia y la mentalidad de la iglesia cambie y se dirija a este aspecto importante del evangelio, que el evangelio debe impactar a la sociedad y todo comienza por orar por su gobierno y orar por las personas que están en el gobierno o que están en eminencia, porque esto es lo que manifiesta que un corazón ha sido transformado por el evangelio. ¿Cómo esta iglesia demostraría su amor a Dios y su amor a otros? Orando por su sociedad, orando por su cultura, orando por las personas que están en eminencia. Eso demuestra un corazón transformado por Dios, incluso dando gracias por todos los hombres y por aquellos que están en eminencia y por el emperador. Así que tienen que orar por ellos, porque dice Pablo en el verso número 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Deben orar por estas personas para que haya un ambiente ideal, un ambiente de paz y de quietud, por una razón, para que el evangelio pueda ser promovido, el evangelio pueda esparcirse por todo lugar, pueda penetrar la cultura, pueda penetrar la sociedad. Así que tienen que orar por la propagación del mensaje del evangelio, y lo que Pablo les dice es que sea por medio de un ambiente de paz y tranquilidad en el gobierno y en la sociedad. El día de hoy creo que esto confronta la manera en la que nosotros como mexicanos vemos a nuestra sociedad y vemos a nuestro gobierno, ¿verdad? Es decir, no creas que era fácil para los cristianos orar en este momento por las circunstancias que ellos vivían e incluso por sus gobernantes. No deberíamos pensar que era más fácil para ellos que para nosotros. La verdad es que en toda época, en toda generación, los cristianos han tenido que preguntarse cuál es su lugar dentro de su cultura y cómo relacionarse con su sociedad. Y no siempre ha sido fácil responder esa pregunta. ¿Cómo la iglesia puede impactar su cultura? ¿Cómo puede impactar su sociedad? ¿Cómo relacionarnos con ella? Bueno, empecemos por lo más importante, orar. Orar por todos los hombres, y orar por los gobernantes, y orar por las personas que están en eminencia, para que Dios promueva un ambiente ideal donde el evangelio pueda ser proclamado. Ahora, ¿será que el evangelio solamente puede ser proclamado cuando hay tiempos de paz? Pues no, aún en momentos difíciles, en momentos donde hay opresión hacia los cristianos y donde hay persecución, Dios es fiel y aún en esos momentos el evangelio puede ser predicado y puede ser, de hecho, puede progresar el evangelio. La historia de la iglesia nos muestra eso. En los primeros 3-4 siglos de la historia de la iglesia fue un momento donde había persecución a momentos, a veces había tiempos de paz y tranquilidad, y aún así el evangelio creció y progresó. Pero lo que sí vemos aquí es que un ambiente de paz y tranquilidad es un ambiente bueno para la propagación del evangelio. Y no está mal que como cristianos oremos por eso, oremos porque haya paz y tranquilidad. Pero nota que en el verso 2, Pablo dice
para que vivamos quieta y reposadamente, pero ¿en cómo? En toda piedad y honestidad. Y esto creo que es importante. Así que debemos orar por el rey, por las personas que están en eminencia, por paz, porque es un ambiente ideal para la propagación del evangelio, pero también para que el mundo pueda ver el carácter cristiano en la iglesia. ¿Sí me explico? No solamente debemos orar por paz para que estemos tranquilos, debemos orar por paz para que el evangelio pueda ser predicado y para que la iglesia pueda dar testimonio teniendo un carácter cristiano, viviendo de forma piadosa, teniendo devoción y amor a Dios. Y no orar por el emperador y por las personas que están en eminencia es una manera de mostrar el carácter cristiano. Entonces creo que esto es importante porque vivimos en un tiempo en el que al parecer pensamos que es lo mismo amar a Dios y amar su verdad que quejarnos del gobierno e insultar a las autoridades. Y de hecho eso es completamente lo contrario al mensaje del evangelio. Si bien no siempre vamos a estar de acuerdo con la manera en la que las cosas se hacen, y si bien la Biblia sí nos llama a indignarnos ante la injusticia, el camino que Dios nos ha trazado no es el insultar a las autoridades. Eso es contrario al mensaje del evangelio. Si queremos, como creyentes, poder impactar nuestra sociedad, debemos empezar por orar por todos los hombres y por pedir por nuestros gobernantes e incluso tener acciones de gracias por la obra de Dios que pueda hacer en ellos. Creo que eso es importante para nosotros hoy. Y es importante que lo analicemos, lo meditemos y dejemos que el texto pueda obrar en nuestros corazones. Simplemente quiero que tú y yo podamos entender esto. Está bien sentirnos indignados ante la injusticia. Está bien hacer algo en contra de la injusticia. Está bien. Pero no está bien el camino que muchas veces se elige. Un camino de violencia, un camino de ira, no promueve la justicia de Dios y el amor de Dios. No es la manera el tomar el asunto en nuestras manos e insultar e ir en contra de la dignidad de una persona. Si bien no esté él viviendo de acuerdo a lo que representa su posición. Facebook no nos ayuda mucho en eso. Y sobre todo cuando hay un periodo de elecciones o cuando hay un periodo en el que hay algún asunto importante a tratar, Facebook y Twitter se inunda muchas veces de comentarios que un cristiano no debería hacer, porque no refleja el carácter del evangelio. Simplemente consideremos esto. Pablo nos llama a orar y orar por ellos con un propósito. Entonces, retomando del verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Notas esto? ¿Cuál es la actitud del evangelio? Sacrificio y amor y entrega por quien no lo merece.
¿verdad? Eso es el carácter del Evangelio. Se dio un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y luego Pablo dice, yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro de este Evangelio a los no judíos, eso es un gentil, en fe y en verdad. Entonces, hay un propósito por el cual Pablo pide que se ore por todas estas personas, para que tengamos un ambiente ideal, para que el mensaje del Evangelio sea propagado, por una razón, porque Dios quiere que las personas se salven. Y de hecho, es tan así que Dios quiere que las personas se salven, que envió a Jesucristo a rescatarlas. Y aquí hay algunas cosas importantes. Dios desea la salvación de las personas. Y eso es lo que debe mover a los cristianos a orar por sus autoridades, ¿te das cuenta? Es lo que debe promover que la iglesia esté involucrada en orar, porque Dios desea la salvación de las personas. Y de hecho, Dios desea la salvación de las personas, no importa quiénes sean y no importa dónde estén. Pero significa esto que entonces, si Dios quiere que todas las personas sean rescatadas, no importa si creen o no en Jesús, Dios debería salvarlas. Pues la respuesta es no. Dios quiere que todas las personas sean salvadas y por eso ha dado un Salvador. Entonces hay una gran diferencia entre la universalidad del mensaje del Evangelio y el universalismo, que es una doctrina que enseña que todas las personas pueden ser salvadas, no importa si creen o no en Dios. Entonces es muy diferente. Nosotros los cristianos creemos que el mensaje es universal en el sentido de que no importa qué persona sea, no importa dónde viva, no importa en qué condición esté, Dios quiere salvarla. Pero no creemos que Dios salva a las personas indistinto de si creen o no en Jesús. Así que aquí hay algo interesante porque este mensaje es exclusivo e inclusivo a la vez, ¿verdad? Es exclusivo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo camino a la salvación y se llama Jesús. Pero ese mensaje es universal porque es para todos, no importa la persona que sea. Cualquier persona puede venir a Dios por medio de Jesús. No importa su nivel educativo o en qué posición social se encuentra. No importa qué haya estudiado, no importa incluso qué ha hecho. Puede venir a la salvación porque Dios ha provisto de un rescate por medio de Jesús. Así que Dios es el único Dios. Hay un solo Dios, pero quiere ser el Dios de todos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Hay un solo Dios, pero quiere ser el Dios de todos. Y por eso envió a Jesús para ser quien nos rescata por medio de su sacrificio. Así que, ¿cómo sabes que Dios quiere salvar a todos? Pablo dice, ve a Jesús. Jesús murió para rescatar a todas las personas. Entonces, esto es importante para nosotros. Entender, Dios ama a las personas y Dios desea la salvación de las personas. Ese es su anhelo y su deseo. Por supuesto, Dios no va a obligar a las personas a creer en Él. Las personas deben responder a lo que Cristo ha hecho. Pero Dios ha abierto el camino a la salvación. Eso es lo que dice Pablo. Dios anhela tanto la salvación de las personas que ha hecho todo lo posible para que vengan a la salvación. ¿Cómo? Envió un Salvador. Abrió el camino a la salvación a cualquier persona. Nadie está fuera mientras venga Jesús. ¿Te das cuenta? Exclusivo e inclusivo. Uno podría pensar, ¿pero por qué un solo camino? Pero más bien lo que está Pablo diciendo es, mira el camino que Dios ha trazado.
un camino suficiente, un camino que cualquier persona puede alcanzar. Lo único que necesita es creer en Jesús y confiar en Dios. Ese es el camino que Dios ha trazado. Y Dios quiere que todos vengan a ese camino. Así que un texto útil para lo que Pablo está diciendo podría ser 2 de Pedro 3:9. Déjenme leerles lo que dice. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa. Estoy leyendo una versión sencilla. Como algunos piensan. Es decir, en el contexto, algunos pensaban que el Señor no regresaba porque no estaba siendo fiel a su promesa. Dios ha prometido que un día volverá por los suyos. Un día vendrá nuevamente a este mundo. Y dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Entonces, en Timoteo está en forma positiva. Dios quiere que todos se salven. Y en Pedro está en forma negativa. No quiere que nadie se pierda. Pero es la misma idea. La razón por la que Dios ha establecido un camino en Jesús es que no quiere la perdición de nadie. Él quiere la salvación de todos. Pero las personas deben responder a la obra de salvación que Dios ha hecho por medio de Jesús. Entonces, date cuenta cómo este mensaje es importante para nuestra predicación como cristianos. Porque lo que predicamos no es todos están equivocados menos nosotros. Lo que predicamos es con humildad y alegría. Mira el camino a través de Jesús que Dios ha abierto. Dios ha puesto todo para que tú te reconcilies con Él. ¿Te das cuenta que es diferente? Si bien es cierto, es el único camino a la salvación. Nuestro mensaje no es chusma chusma, como la de Kiko. ¿Sí me explico? Nuestro camino es, hay salvación para quien quiera entrar. La puerta está abierta, pero solo está esta puerta. Pero es suficiente para que cualquiera entre. Nadie va a ser excluido si entra por esta puerta. Es suficiente. Todos caben, pero debes entrar por esta puerta. ¿Sí me explico? Ese es nuestro mensaje. Es un mensaje de alegría que podemos decirle a cualquier persona: hey, Dios ha puesto todo lo que necesitas para reconciliarte con Él. Reconcíliate, te lo ruego. Dios te ama y ha abierto un camino de perdón y de reconciliación por medio de el único mediador que es Jesús. Él vino a rescatarte y te ama. ¿Por qué esto está en este lugar, en este capítulo? Porque es un contraste a los falsos maestros. La iglesia tiene que recordar que Dios quiere salvar a las personas. Y orar en la reunión pública, mantener esto en el lugar principal de su reunión, les va a ayudar a recordar de qué trata el Evangelio y de qué trata la misión de la iglesia. Es decir, Pablo les está diciendo, no pierdan el tiempo especulando sobre cosas que ni entienden ni conocen, estos falsos maestros. No pierdan el tiempo discutiendo. Lo que ustedes tienen que recordar es cuál es su misión como iglesia. Dios quiere salvar a la gente. Reúnanse a orar por la gente. En lugar de perder el tiempo discutiendo esas cosas, más bien oren para que exista un ambiente ideal y el Evangelio pueda ser predicado. Y eso es interesante cuando esto sucede en la iglesia. Cuando la iglesia puede recordar su misión. Cuando puede mantener al frente la oración por los hombres y por las personas que están en eminencia. Es una manera buena de mantenernos enfocados y de no distraernos con aquellas cosas que no son la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es elaborar un buen show los domingos o los miércoles, no es entretener a la gente, no es discutir cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Es predicar el Evangelio, vivir de manera piadosa, amar a Jesús y amar a la gente de manera que otras personas puedan ver el testimonio
de lo que la gracia de Dios puede hacer cuando salva personas. Para invitarles, hey, la puerta está abierta. Dios quiere salvarte a ti y ha hecho todo lo que necesitas para que te acerques y te reconcilies con Él. Y ahora, en el versículo número 8, Pablo aborda este asunto de una manera más específica. Se va a enfocar en un problema que estaban enfrentando los hombres y en un problema que estaban enfrentando las mujeres. En la reunión pública, en la reunión cristiana, cuando se reunían. Lo que le dice a los hombres en el versículo 8. Lo condensé todo. Entonces vamos a los 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, creo que ahora se entiende, después de lo que invertimos en la introducción y en estos primeros versículos, se entiende la instrucción de Pablo. ¿Qué están haciendo los hombres en la iglesia? Están peleando, están discutiendo. Estos falsos maestros y su falsa enseñanza sobre Jesús y sobre lo que significa ser un cristiano, sus especulaciones, lo único que han hecho es causar ira, enojo y contienda en la iglesia. Y Pablo dice, quiero que los hombres se pongan a orar y que lo hagan sin discutir. Esto de levantar manos santas nos recuerda la manera en la que dentro del contexto judío los hombres oraban, levantando las manos. Y esto de manos santas involucra el hecho de que los hombres estaban diciendo algo de Jesús, pero sus vidas eran contrarias a lo que decían sobre Jesús. Es decir, había una disonancia entre el mensaje que predicaban y las vidas que vivían. Sus vidas reflejaban ira y enojo y contienda y celos en lugar de fe genuina, amor nacido de un corazón limpio y buena conciencia. Lo que ellos tenían que reflejar era el amor de Dios entre ellos, en la comunidad, en sus reuniones cristianas. Se juntaban para pelearse y discutir, en lugar de para mostrar el amor de Dios. Pablo dice, corrige eso. Manda a los hombres que en lugar de discutir, aprendan a orar. Y aprendan a hacerlo sin enojarse y sin discutir, sino amándose y mostrando el amor de Dios. Porque recuerda, mira el mensaje del Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Se dio a sí mismo en rescate, sacrificio, humildad, generosidad, entrega por los demás. Ese es el carácter del Evangelio que debe transformar a los hombres. Ahora, sin duda alguna, hay ciertas convenciones culturales, ciertos modelos sobre lo que es un hombre, que muchas veces afectan la manera en la que deberíamos relacionarnos en la iglesia. Pablo está tratando el asunto de qué significa aplicar el Evangelio a todas las esferas de la vida. Y dentro de la reunión pública, los hombres tienen que ser un ejemplo de generosidad y amor y servicio. No de competencia entre ellos, no de ver quién es el más fuerte, quién tiene la razón, sino de un servicio mutuo, de humildad entre ellos. Entonces, simplemente consideremos esto, hombres. En nuestras reuniones, ¿estamos demostrando el Evangelio con nuestra conducta? Nuestro carácter está siendo transformado de manera que nuestro trato con otros en la iglesia refleja el Evangelio. ¿O nos reunimos para adorar a Jesús que decimos que murió para rescatarnos, pero lo que vivimos son pleitos, celos, ira? Buscamos el control y el dominio. Como hombres, ¿de qué manera estamos siendo impactados por el Evangelio de manera que otras personas ven cómo vivimos como hombres y pueden ver el Evangelio en nuestras vidas? Ese es el asunto que Pablo está tratando aquí. Y resulta que en la reunión pública, en la oración y en la adoración,
debe ser uno de los lugares en los que el Evangelio se refleje a través de nuestras vidas como hombres. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí al respecto de la importancia de que los hombres promovamos la oración en la iglesia y la búsqueda de la piedad y el amor a Dios y reflejar el carácter de Jesús en nuestro trato. Debemos romper cualquier estereotipo que haya en nuestra cabeza sobre lo que es un hombre para reflejar el carácter del Evangelio como hombres en la iglesia. Después de la Reforma y antes de que nacieran las misiones en la iglesia como movimiento misionero moderno, un grupo de cristianos que habían partido de su tierra porque había sido difícil ser cristiano en sus tierras, llegaron a las tierras de un hombre llamado el conde Nicolás van Zinzendorf. Y él les proveyó de un lugar donde podían vivir. A ese lugar se le puso el nombre de Herrnhut, significa el Señor vigila. Y en ese lugar pudieron encontrar un hogar y un lugar donde vivir como cristianos. Pero cuando el conde von Zinzendorf los encontró discutiendo con amargura, discutiendo acerca de cuestiones teológicas, peleando. Y lo primero que hizo fue parar esos debates y decir, necesitamos orar. Y se puso a chillar ahí en la oración. Y eso conmovió a todos los que estaban ahí habitando en Herrnhut. Y se pusieron a orar. Y empezó a promoverse la oración. Día con día había grupos orando. ¿Y sabes por quién oraban? No solo por ellos, sino oraban por todos los hombres. Y de ese grupo salieron misioneros que encendieron una chispa que más adelante sería conocida como el movimiento misionero moderno. Un grupo de creyentes que entendió que era importante dejar de pelearse entre ellos para poner la oración frente a la reunión y el Evangelio. Y eso transformó sus vidas. Y les ayudó a enfocarse en lo importante. Creo que es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en mi matrimonio, en mi casa, cuando yo pongo al Señor y el Evangelio delante, cuando pongo aquellas cosas importantes delante de mí. Pero luego las mujeres, ¿okay? Aquí va la parte difícil. Que Dios me ayude. Ok, verso 9. No me arrojen tomates, por favor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, Pablo se dirige a las mujeres dentro de la reunión pública, dentro de la iglesia. Y por el contexto, por lo que está sucediendo en la iglesia, entendemos algo. Otra vez, no hay que desligar este texto del contexto, de lo que está pasando. Recuerda, ¿de qué trata esta carta? Pablo está enviando a Timoteo a corregir a los falsos maestros que han causado división y confusión y a restaurar el orden y la sana doctrina que debe promover el amor nacido de un corazón limpio, la buena conciencia y la fe genuina. ¿Ok? Muy bien. Así como las falsas doctrinas estaban causando pleitos y disensiones entre los hombres, estas falsas doctrinas habían causado que un grupo de mujeres dentro de la iglesia viviera de una manera que no reflejaba el Evangelio. Y Pablo aborda ese tema. Lo primero que Pablo les dice es que hay un grupo de mujeres muy influyentes, un grupo de mujeres que tenían dinero, que eran prósperas, que eran, diríamos, de alcurnia, ¿no? Tenían dinero, estaban utilizando la reunión como si fuera un festival de moda, básicamente. Estaban usando la reunión cristiana para desfilar y mostrar pues sus riquezas. Estaban vistiendo de una manera exageradísima que
lo que hacía era que llamara la atención hacia su atuendo en lugar de reflejar el amor de Dios. Entonces eso provocaba algo. Provocaba desorden en la iglesia, provocaba muy probablemente que las demás personas dentro de la iglesia, que eran más humildes, se sintieran desplazadas al no poder tener la capacidad económica para vestirse así. Entonces esto estaba causando desigualdad y desorden dentro de la iglesia. Y algunos comentaristas creen, incluso quizás, de alguna manera promovía inmoralidad en la iglesia, es decir, vestían de tal manera que no respetaban lo que se estaba teniendo lugar dentro de la iglesia. ¿Okay? Entonces no es un comentario machista, no es un comentario antimujeres lo que Pablo está haciendo, simplemente Pablo está corrigiendo un problema de un grupo de mujeres que se ha olvidado que en lugar de reflejar un carácter humilde y sencillo y modesto que muestre amor a Dios y amor a su prójimo, están llamando la atención a ellas. Así como estos hombres que pelean, lo estaban haciendo también. Habían olvidado de qué trata el mensaje del Evangelio. Así que este es el punto. Pablo dice a Timoteo, corrige esto para evitar cualquier forma de distracción dentro de la reunión, para que no haya un mensaje incongruente. Entonces, ¿te imaginas? Ellas hablan del mensaje de un Salvador sufriente que murió en la cruz para rescatar a los hombres, pero en la reunión lo que hacen es todo lo contrario. Se promueven a ellas mismas y sus riquezas, trayendo desigualdad y confusión en la iglesia. Es un mensaje totalmente contrario, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Dice, más bien que se vistan con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que lo más importante para ellas no sea su atuendo externo, sino el adorno interno de una mujer que ama a Dios y que demuestra su amor a Dios al cómo trata a su prójimo. ¿Okay? Entonces, nada más para aclarar algunas cosas que puede haber confusión. Pablo no está diciendo aquí que una mujer no se puede maquillar, ni está diciendo aquí que no puede usar. Simplemente Pablo está diciendo que sea adecuado su atuendo. ¿Me explico? Que sea correcto. ¿Okay? No voy a entrar aquí en qué tipo de ropa debe de usar o no. ¿Okay? No está diciendo si usa pantalón o no. No debemos meter esas cosas aquí. Lo único que está diciendo es que las mujeres sean decorosas. Ahora, ¿un hombre también tiene que ser decoroso? Igual, ¿verdad? Entonces, simplemente es evitar cualquier cosa que distraiga la reunión. ¿Okay? Nada que llame la atención a la persona, sino una forma de vestir que sea normal, casual. Una forma de vestir que más bien simplemente refleje modestia. ¿No? ¿Por qué? Es decir, si prestamos demasiada atención a lo que vestimos y a los bienes materiales, ¿qué mensaje estamos dándole al mundo? Pues que amamos el dinero. ¿Sí me explico? Entonces, repito, no tiene nada de malo si tienes un coche bonito, no tiene de malo si Dios te regala una casa o si te regalan un viaje, no es eso, sino tiene que ver con la actitud. ¿Me explico? Tiene que ver con a quién llamo la atención. Y dentro de la iglesia necesito entender que la atención está sobre el mensaje del Evangelio que promueve el amor y el servicio desinteresado por los demás. Cristo que se dio en rescate por los demás. Entonces, lo único que les dice a las mujeres es busquen más bien el adorno verdadero, el interno, el que refleja una vida de devoción y que se refleja también en el amor y las buenas obras, la generosidad y la compasión por otros. Pero bueno, viene lo peor. Bueno, lo que quiero decir es lo más difícil. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Okay?
Ahora, el problema no solamente es que este grupo de mujeres con dinero ha estado teniendo esta actitud en el servicio, sino que debido a la falsa enseñanza, las ha llevado a lo siguiente: a buscar usurpar posiciones de liderazgo en la iglesia, y están enseñando las mismas falsas doctrinas que los falsos maestros han estado enseñando. Entonces, estas mujeres influyentes, debido a su posición económica, han tomado un lugar que no les corresponde en la iglesia y están simplemente repitiendo las mismas falsas enseñanzas que sus falsos maestros. Entonces, Pablo les dice a Timoteo: tienes que pedirle a esas mujeres que se bajen de ese lugar. Así como Pablo le dice a Timoteo, tienes que pedirle a esos falsos maestros que dejen de enseñar. ¿Sí me explico? No es un comentario machista. Otra vez, esas mujeres están tomando una posición de una manera inadecuada y están enseñándolo lo que no tienen que enseñar, que guarden silencio. Así como estos falsos maestros deben guardar silencio. Ahora, la palabra silencio aquí es serenidad. Y tenemos que tener cuidado porque dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así que no está diciendo que se callen, sino está diciendo que aprendan con serenidad. ¿Sí me explico? Están tomando posiciones de liderazgo, están enseñando cuando no han aprendido correctamente la sana doctrina, que se sienten a escuchar, que aprendan en serenidad, que no usurpen una posición que no les corresponde. Y luego todavía se pone más difícil. Porque Adán fue tomado primero, me salté el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Okay. Estamos ante uno de los pasajes más controversiales y obscuros del Nuevo Testamento. No porque no se entiendan las palabras de Pablo, sino porque eso fue lo que quiso decir Pablo. Okay. Pablo dice a Timoteo: esas mujeres deben guardar silencio, no deben buscar tener autoridad sobre otros en la reunión cristiana o tratar de enseñar, más bien que se sienten a escuchar, que aprendan la sana enseñanza. Y ahora Pablo vincula esto a una historia en Génesis, la historia de la caída del hombre. Algunos interpretan este pasaje como lo siguiente: Pablo prohíbe a las mujeres ocupar cualquier posición de enseñanza y liderazgo en la iglesia. Número 2, algunos interpretan este pasaje como: las mujeres no deben ocupar un lugar de liderazgo a menos que hayan sido primero instruidas y estén bajo el liderazgo de la iglesia. Número 3, algunos dicen: esto es un asunto simplemente cultural, porque en el mundo griego y en el mundo judío no se aceptaban mujeres maestras. Y por lo tanto, esto hubiera alterado el orden y habría sido un mal testimonio al mundo. Y algunos dicen: bueno, solamente se le prohíbe enseñar a este grupo de mujeres en Éfeso. ¿Cuál escogemos? Yo creo que no vamos a resolver el hilo negro, pero sí podemos aclarar algunas cosas y les voy a dar lo que yo entiendo del pasaje. No estoy siendo dogmático, no digo que tengo la interpretación correcta, solo creo por algunas razones que este pasaje trata de lo siguiente. Este pasaje trata de cómo la iglesia en la reunión pública tiene que reflejar el carácter del evangelio. Y el que estos hombres estén siendo engañados por la falsa enseñanza y estén en ira y en contienda no refleja el carácter del evangelio. Y el que estas mujeres estén
utilizando la reunión para atraer la atención a ellas mismas y descuidando el amor a Dios y el amor a su prójimo, y el que estén usurpando este lugar y el tratar de enseñar y replicar esa falsa enseñanza tampoco refleja el carácter del Evangelio. Es muy posible que estas mujeres estuvieran enseñando a no casarse, porque parte de la falsa enseñanza de los maestros es: no comas esto, no te cases. Entonces es muy probable que estuvieran alterando el orden incluso del matrimonio. Y es de ese contexto que nace el versículo 13 y 15. Pablo dice algo muy sencillo. Mira el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué sucedió en ese capítulo? Eva fue seducida por el engaño y luego eso la llevó al pecado y la rebelión. ¿Qué ha pasado con este grupo de mujeres? Ha sido seducida también por el engaño, y lo que está diciendo Pablo es que la enseñanza de estos falsos maestros proviene de Satanás y no de Dios. Han sido engañadas y eso las ha llevado a una imagen incorrecta de ellas y al pecado. Al decir que Adán no fue engañado sino Eva, solo una aclaración. No significa que las mujeres son más susceptibles a ser engañadas que los hombres. Solo está diciendo que en el pasaje de Génesis la mujer fue seducida, no Adán. Adán pecó deliberadamente, ¿me explico? Pecó de otra manera. ¿Okay? Entonces no está diciendo que por culpa de la mujer el hombre cayó. ¿Okay? Quitemos eso de la mente. Simplemente que la manera en la que Eva cayó fue así. Ella fue engañada y pecó. Pero luego dice el 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Okay. Este es el más difícil de todos. ¿Qué significa esto? Eva fue seducida, cayó en el pecado, pero luego Dios le hizo una promesa, que a través de un hijo suyo vendría el Salvador. ¿Te acuerdas? Entonces Eva fue seducida, cayó, pero una semilla en ella traería vida y salvación a los demás, ¿verdad? A través de Jesús. Así que probablemente Pablo está diciendo lo siguiente. Estas mujeres que están probablemente rechazando el orden en la familia y el matrimonio, Pablo está reivindicando ese lugar y simplemente llamándolas a ser cristianas en todas las áreas de su vida. Y esa es la idea de se salvará, no en el sentido de salvación espiritual, sino más bien se sentirá satisfecha o realizada, también es otra palabra, o incluso podría significar será beneficiada espiritualmente si permanece en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, modestia es la misma palabra que Pablo utilizó en el 9 cuando dice cómo debe vestirse, con modestia. Entonces, no significa que las mujeres que tienen hijos, Dios las ama y se salvan. Lo único que significa es, creo yo, en este pasaje es, no debemos vivir de una manera que altere el mensaje del Evangelio y no refleje el mensaje del Evangelio. Y Dios le ha dado a las mujeres un privilegio en cuidar a sus familias y cuidar su hogar. ¿Okay? Tampoco significa que una mujer no puede trabajar, o no significa que una mujer no puede tener una posición de liderazgo fuera de la iglesia en su trabajo. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está tratando el orden dentro de la iglesia y el carácter del Evangelio. ¿Me explico? Entonces no debería tomar este versículo para decir, soy cristiano, pero mi jefa es mujer, así que no me sujetaré porque Eva cayó. O sea, esas son perversiones al texto bíblico. No está diciendo eso Pablo. ¿Okay? Lo único que Pablo está diciendo es que una mujer debe reflejar el Evangelio en su casa. No debe de tomar un lugar que no le corresponda, no debe tratar de llamar la atención a sí mismo, así como el hombre tampoco debe hacerlo. ¿Me explico? ¿Okay? Simplemente
en todas las cosas debemos llevar a cabo la tarea más importante, reflejar el amor de Dios. Ahora, en las cartas de Pablo hay mujeres de excelencia de carácter que Pablo nombra en sus cartas y que servían al Señor. En lo personal sí creo, por lo menos creo que el punto número 2 es que yo les mencioné de estas interpretaciones, sí creo que las mujeres tienen un lugar que Dios les ha designado dentro de un rol en la iglesia y en el matrimonio, que no es inferioridad, no tiene que ver con que un hombre enseña mejor que una mujer, porque yo conozco a mujeres que enseñan muy bien la Biblia, no tiene que ver con inferioridad, creo que tiene que ver con orden dentro de la iglesia. Y sí creo que las mujeres tienen un lugar para el servicio dentro de la iglesia, porque lo encontramos en la Biblia. Pablo envía a Febe con una comisión, nombra un matrimonio increíble que enseñó a Apolos, a Priscila y Aquila, y los tiene en alta estima. Entonces sí hay un rol de servicio importante de la mujer dentro de la iglesia, aunque creo que el texto sí enseña que no debe de tratar de ejercer autoridad en la reunión pública. ¿Okay? Pablo no es tan claro como quisiéramos, entonces entrar en detalles sería difícil. Pero sí entiendo esto. Pablo está dando una instrucción a las mujeres que deben ponerse bajo el liderazgo de Timoteo para ser instruidas, para crecer en la sana doctrina y convertirse en un ejemplo de aquellas mujeres que han dado un gran testimonio. Y la historia de la iglesia está llena de mujeres piadosas, mujeres que amaron al Señor y mujeres que han impactado la vida de otras personas dentro de la historia de la iglesia, tanto de hombres y mujeres y niños. Y en ellos están contadas mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres con hijos. Entonces, una mujer que ha aprendido a tener un carácter humilde y modesto va a reflejar de una manera gloriosa el Evangelio, como también un hombre que ha entendido que debe reflejar el carácter de su Salvador humilde y servicial. ¿Me explico? ¿Sí? Okay, espero no haberles confundido más. Y si no, por lo menos hice algo. Les confundí. Simplemente terminemos pensando en esto. El Evangelio tiene que transformarlo todo. Y el Evangelio que predicamos es de un Dios que se humilló al hacerse hombre, sufrió por nuestros pecados para rescatarnos y anhela la salvación de todos los hombres. Y ese es el distintivo esencial del Evangelio que debe transformarnos. Y eso es lo que debe llevarnos a tener un carácter humilde y modesto y amoroso, que busca el bienestar del otro, que no nos pone a nosotros en el centro, que nos llama a evitar las discusiones y los debates y las cosas que nos distraen de lo más importante que es el Evangelio. Y que nos invita a hacer un lado el buscar ser presumidos y ostentosos, para simplemente amar a la gente y ser libre de cualquier distracción, pero también que nos invita a llevar ese carácter a nuestras casas, a no tratar de dominar y controlar al otro y usurpar su lugar, sino a gustosamente y amorosamente tomar el rol que Dios me ha dado para amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que enseña el capítulo 2. Y eso mismo tiene que suceder en nuestras reuniones y eso tiene que suceder en casa. Que el Evangelio nos impacte y nos transforme. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos has dado ejemplo de qué es el Evangelio. Señor, que eso transforme nuestra manera de pensar, que no busquemos lo nuestro, sino lo de los demás, Señor. Que pensemos en la salvación de los demás, Señor, que tú amas a la gente. Y Señor, que la autoridad es buena. Tú has establecido una autoridad y está bien sujetarnos a la autoridad, porque eso refleja tu carácter y refleja el amor
Así como es bueno sujetarnos a nuestras autoridades terrenales, y es bueno sujetarnos a las autoridades en la iglesia, y es bueno sujetarnos a la autoridad en el matrimonio, porque refleja ese carácter y ese amor del Evangelio. Señor, ayúdanos a siempre reflejar el Evangelio en todo lo que hacemos. Y danos paz, Señor. Ayúdanos a buscar vivir una vida de paz y tranquilidad que refleje ese carácter a los demás, Señor. Líbranos de actitudes de egoísmo y fanfarronería y orgullo y de promovernos en posiciones, Señor, y de tratar de usurpar el lugar de autoridad y enseñanza. Líbranos, Señor, de esas actitudes que pervierten y estorban el mensaje glorioso del Evangelio. Te lo rogamos, Señor.